Soy Roberto Imamura y en esta ocasión voy a hablar del libro El vendedor más grande del mundo. Este libro aproximadamente 17 años lo leí por primera vez y en aquel entonces la verdad me marcó la vida y esos conocimientos, esos pergaminos en gran parte han hecho huella en mí porque esos conocimientos de sabiduría, de éxito, he ido aplicándolos en el trayecto de ya casi, vamos a decir, 17, 20 años que llevo en mi negocio, porque sin ser un gran vendedor, actualmente soy un vendedor, soy comerciante, vamos a decir empresario. Y la historia de este libro, precisamente ahora que lo volví a leer, encontré un propósito de lo que es precisamente la historia de este gran protagonista que es Gafit, el vendedor más grande del mundo. Y así como en su época, cuando él era joven, era niño, el gran comerciante Patros le hereda estos conocimientos, estos 10 pergaminos, para que él en su momento llegara a ser el vendedor más grande del mundo. Aquí es donde está el propósito. Digo propósito porque en las cosas de Dios no hay coincidencias, hay propósitos, y en especial aquí quiero compartir precisamente el propósito que yo encuentro de haber leído el libro hace 17 años y haber hoy nuevamente retomado la lectura de este libro. Me recordó, y en especial el propósito, ¿no? Y como les dije anteriormente, aquí no hay coincidencias, sobre todo en las cosas de Dios. Y si ustedes leyeron ya nuevamente este libro, o si es su primera vez, van a encontrar precisamente que Gafit tiene un propósito desde su inicio, porque él, siendo un niño, Patros lo manda a que haga la prueba, y si pasa, pues va a llegar en base a la experiencia, a llegar a ser un gran vendedor. Pero independiente de eso, hay un momento, una acción que marca precisamente la vida de Gafit, el gran vendedor del mundo, cuando por primera vez lo envía a que venda un manto, y ese manto pues fue lo que le cambió la vida a Gafit, y esa acción fue lo que le cambia precisamente la historia a este personaje. Sin embargo, después, ya una vida ya más grande, sin restar la importancia de los 10 pergaminos, claro está, que como resumen general, el primero es un pergamino que nos habla de la sabiduría, que si aplicamos este pergamino, que es crear buenos hábitos, y sobre todo buenos hábitos, nuevos y buenos hábitos a nuestra vida, por lógica los otros pergaminos van a ser huella en cada actividad que hagamos en nuestra vida, independiente de que todos de un modo u otro somos vendedores, ¿no? Como lo quieran ver, analícenlo, y creo que independiente de la importancia de los pergaminos, a lo que quiero llegar yo precisamente es donde Gafit, a la edad de 60 años, una vez que ya ha logrado el éxito de haber aplicado estos conocimientos, estos 10 tips o 10 pergaminos que le ayudaron a ser el vendedor más grande del mundo, llega a su vida como por arte de magia o propósito
que Dios le marca precisamente el antes y el después, y que después coinciden, que en este caso, como lo dije al principio, es propósito, porque en las cosas de Dios no hay coincidencias. Y sin embargo, los mismos personajes que dan inicio a esta historia después de los 60 años, cuando precisamente llega un gran promotor llamado Galeno a invitar a Gafid a que hable en público, que comparta sus conocimientos, su sabiduría, sus tips que hicieron en su momento llegar a ser el gran vendedor del mundo. Estos 10 pergaminos pues es lo que lo hace de un modo u otro atractivo para que gente en su época pues pueda ir a escucharlo. Así como en aquella época como en la actualidad, pues también habla en Galeno de que hay picos de oro o charlatanes que tratan de embaucar a la gente, tratar de vender mercancías, dar gato por liebre y cosas de ese tipo, y sin embargo Galeno ve como gran promotor de su época a Gafid como un buen atractivo para que comparta sus experiencias ante el público y pueda hablar, orar, o en este caso, como decimos nosotros, llegar a ser un gran conferencista para poder hablar en público. Y eso le da una motivación más a Gafid después de los 60 años para compartir en público sus experiencias. Y es aquí donde me quiero enfocar yo, porque precisamente este es el propósito por el cual, independiente del resumen del libro, siempre me gusta compartir, ¿no?, lo que me llega en este momento, lo que me quiere decir esa lectura, porque yo he aprendido que Dios nos habla a través de una buena lectura, a través de la palabra, que es la palabra escrita que está en la Biblia, y en este caso un buen libro también, ahí nos habla Dios, y en este caso el propósito de Dios al leer nuevamente este libro, precisamente sentí esta necesidad de enfocarme en esta parte donde Gafid vuelve nuevamente a encontrarse con los personajes que fueron la causa del principio. Andando de gira, precisamente un gran amigo de él, que va a verlo, precisamente su conferencia, o en este caso su presentación ante el público, pues llega a saludarlo y precisamente le platica a él de que conoce a María, la madre de Jesucristo, que en aquel entonces pues ya habían pasado, yo me imagino que si Gafid hablamos de 60 años, y en aquel entonces le toca a él vivir el nacimiento de Jesucristo, vamos a decir que serían más o menos 40 y tantos años, 50 años máximo de ese acto, de esa acción. Entonces estaba fresco la época de los apóstoles, de los personajes que escriben en la Biblia, y precisamente ahí recuerda ese momento, y la Virgen María, la madre de Jesucristo, del niño Dios, recuerda ese momento cuando Gafid envuelve al niño con ese manto, y ese fue precisamente un momento que le cambia la vida a Gafid, ¿no? Porque gracias a esa acción, Patros ve un corazón bondadoso, un corazón bueno en Gafid para heredarle esos conocimientos, esos pergaminos.
Y todavía más, yéndonos dentro de esta historia, andando él predicando, andando él hablando en público en diferentes partes, coincide que cuando está en Roma Gafid, ya con la experiencia precisamente que su amigo Pablo le dice que pues que tiene que, precisamente lo lleva al lugar donde Dios le habla a los apóstoles, ¿no? En ese entonces Pedro, Juan, y escuchan la voz de Dios en un cerro. Y ahí estando en ese cerro, pues ahí le dice claramente su amigo que sus conocimientos él debe compartirlos, debe dar a conocerlos para que mucha gente que tiene necesidad de aprender, de entender que todos tenemos las cualidades para llegar al éxito, que así como él siendo un camellero pudo lograr ser el vendedor más grande del mundo, pues que lo diera a conocer sin esperar nada a cambio ni hacer negocio, simplemente que comparta, que a la gente más humilde, más pobre, que es la más necesitada, pues le comparta ese conocimiento para que vean en él precisamente ese, en este caso, el propósito o la palabra que ayude o que motive a las personas humildes, pobres, para que salgan adelante, ¿no? Para que tengan éxito. Entonces se da cuenta que precisamente el éxito es llevar esa chispa, ese consejo, esa palabra que aliente, que ayude. Y andando por Roma, precisamente coinciden que hablando del manto que guardaba en aquel entonces la Virgen María y que se lo regresa como algo que le pertenecía, y que sin embargo la Virgen le platica y le dice que él habló de ese momento, de esa acción a Jesús, y que Jesús de un modo u otro fue también un motivo por el cual él llevó ese mensaje, ¿no?, de amor. Se encuentra precisamente con Pablo de Tarso, un personaje que antes de que volviera a ver a María, la madre de Jesús, él le da los pergaminos para que Pablo de Tarso, que era un perseguidor de los cristianos en su época, se convierte a cristiano y empieza a compartir la palabra. Y llega precisamente con este personaje que es Gafid y le obsequia estos pergaminos para que tenga la facilidad de hablar en público, para que convenza. Y ustedes conocen la historia de Pablo de Tarso, pues es uno de los apóstoles que, aunque no conoció a Jesucristo directamente, se hizo parte de ese grupo de personas que Jesucristo fue claro cuando se despide de sus apóstoles. Él les dice: ahora vayan por todo el mundo y prediquen mis enseñanzas, mis palabras. Y es lo que Pablo hace, ¿no? Pero pues esto de un modo u otro hay relación, ¿no? Hay coincidencias, que en el caso de Dios, como dije al principio, no hay coincidencias, hay propósitos. Y aquí, andando por Roma, precisamente se vuelve a encontrar con Pablo de Tarso y platica nuevamente de las historias y del motivo de dónde están los pergaminos. Él le platica pues que en un naufragio que él tuvo, precisamente yendo de Galilea a Grecia, a Roma, pues se perdieron en el barco que se hundió, y
y precisamente ahí le dice Pablo que tiene que volver a enseñar, a compartir estos 10 pergaminos, a escribir nuevamente, y ahí está el propósito de esta historia, ¿no? Y en el caso de nosotros que queremos ser conferencistas, pues hay que tomar esta historia como parte principal o esencia, así como el vendedor más grande del mundo, estos 10 pergaminos, pues hay que llevarlos, compartirlos y llevarlo en nosotros mismos como parte de un gusto, una alegría, llevar la palabra, compartirla, dar esperanza, alegría a los públicos que vayamos, todo el mundo, en este caso el grupo que queremos ser conferencistas o que queremos hablar en público, llevar ese mensaje. Así como Jesucristo en su época le dijo a los apóstoles, vayan y prediquen mis enseñanzas, mis palabras. Así igual siento yo que el libro del vendedor más grande del mundo, estos 10 pergaminos, independiente de la importancia que tienen para tener éxito, es entender que el propósito de un buen conferencista, que el propósito de hablar en público es llevar, compartir, de dar una palabra, una esperanza, una alegría, cosas positivas, que en este caso, como yo siempre he dicho, nosotros somos herramientas que Dios usa para que Él toque corazones, toque, no sé, cree conciencia en los seres o en sus hijos, porque todos somos parte de lo mismo, ¿no? Somos hijos de Dios. Jesucristo mismo en su oración lo dice, ¿no? Padre nuestro, Padre tuyo, Padre mío, Padre de todos, que aunque tengamos diferentes padres carnales, solo hay un Padre, que es el creador de todo. Jesucristo nos deja su oración del Padre nuestro precisamente para que veamos en Dios un Padre. Esto lo digo sin necesidad de que yo quiera convertir a alguien, no, simplemente con respeto a cualquier credo o religión. Simplemente es un mensaje que quiero compartir porque son cosas que Jesucristo fue un personaje muy importante en la historia. En la actualidad todo cronológicamente es un antes y un después de la vida de Jesucristo. El calendario en la actualidad, Semana Santa, rige muy importante el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, y así podemos mencionar algunas fechas que marcan nuestra vida y gran parte de la historia de la humanidad está basada precisamente ahí, ¿no? En Jesucristo. Y esta historia del gran vendedor pues coincide con algunos personajes que en aquel entonces pues también marcaron la historia de este libro del gran vendedor del mundo. Por el momento pues sería todo, y quiero que ustedes, compañeros, más que un resumen, sería bueno que ustedes platiquen qué es lo que les deja en su conciencia, o qué es lo que les habla, en este caso Dios, o qué propósito les deja este libro al leerlo, pues simplemente para compartirlo y independiente de criticar si estamos hablando bien en público, si estamos ya aprendiendo un poquito más de las enseñanzas de nuestro maestro Francisco, es actuar, poner acción, porque a través de la acción pues nos llega precisamente las enseñanzas, ¿no? Porque nosotros mismos vamos viendo nuestros errores
para tratar de limarlos, tratar de quitarlos si vemos que realmente no llevan ese propósito que es de dar, porque el poder de la palabra tiene mucha importancia, independiente del oral, que es hablar, es también la comunicación de las manos, de los gestos, de la cara, la sonrisa, la alegría, que se vea, que se comparta y que esto no sea nada más un simple curso o un video, sino que hay que dejar algo.